Nosotros, gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de estar presentes una vez más el día de hoy. Les agradezco infinitamente. Y a nuestro hermano expositor, hoy tenemos honor de tener la presencia de nuestro hermano ministro Ismael Valdovinos. Muchas gracias, hermano, por el tiempo que nos está regalando el día de hoy para estudiar una vez más una porción de nuestra bendita palabra de Dios, el cual va a ser expuesto a nuestras hermanas de la sociedad femenil. Desde Baja California le agradecemos mucho y le damos la bienvenida. Paso a Así vosotras, también, hermana, hermanas. Paso a vos, hermana Emilia. Muchas gracias. gracias a usted, hermano. Saludos a nuestras hermanas de Guerrero, de Puebla, Baja California, y estamos muy agradecidos porque se están conectando poquito a poquito, pero pues ahorita se conectan más. Damos entonces inicio con una oración, si tiene a bien nuestra hermanita Diana López, que nos dirija en oración a nuestro Dios para poder iniciar ese estudio del día de hoy. ¿Puede activar su micrófono, hermana Diana? Claro que sí, hermana. Gracias, hermana. Bien. Bendito Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, te pedimos, Señor, que esta tarde tú nos brindes esa facilidad para adquirir el conocimiento que se nos va a presentar y te agradecemos que nos des la oportunidad de estar reunidas para conocerte un poquito más. Te pedimos que abras nuestra mente para que tu conocimiento y enseñanza entren en cada una de nosotros y que este conocimiento sea de edificación para nuestras familias, Señor. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. Pues adelante, hermano, este ministro ya tiene su tiempo para la exposición de esta última lección de la sociedad femenil. Gracias, hermana Emilia, y Adelante. gracias. Paso a vosotras, hermanas. Me da mucho gusto estar en estos medios digitales. La verdad es que casi no lo hacemos ya. Estamos aquí en el trabajo en el estado prácticamente presencial. Invitamos a varias de nuestras hermanas también de aquí de la zona de Yucatán, aprovechando que estamos pues en el estudio. Y entiendo, hermanos, hermanas, perdón, entiendo, hermanas, que el objetivo es también prepararnos para dar la escuela. No es tomarla nada más, sino el objetivo es tener la instrucción para poder nosotros dar la escuela. Entonces vamos a hacer algo diferente en esta noche. Vamos a hacer una mezcla entre lo que vamos a ir estudiando, que nos presentan nuestros hermanos en el cuaderno, entre algunos tips o prácticas de cómo poder nosotros tener alguna manera de exponer la escuela, dependiendo de las situaciones que tengamos y a su vez, pues llevar también una enseñanza para nuestra vida diaria, que también algunas analogías que tenemos preparadas para ustedes y Dios permita que pues estos espacios siempre los podamos aprovechar. Muchas gracias, hermanas, por su asistencia y gracias, hermanos, que me consideraron para exponer la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a por ello. Entonces, el cuaderno de la sociedad femenil, voy a proyectar aquí algunas cosas, hermanos, para irnos guiando. El cuaderno de la sociedad femenil, una de las cosas que podemos hacer precisamente a la hora de exponer es hacer mención de lo que se trata en los cuadernos. Entonces, estamos aprovechando que el cuaderno se llamó La Ley de Dios en la vida diaria y lo que podemos comentar cuando estamos dando la instrucción es justo eso. Hermanas, recordemos pues que en este cuaderno estamos viendo puntos de la ley de Dios que además los estamos aterrizando en la vida diaria. Vimos cosas como la tierra, la higiene, la crianza, el sábado, la justicia, etcétera. Y hoy estamos estudiando la lección que lleva por título El cuidado del agua y los alimentos. Es una forma de introducirse. Lo pueden hacer en este cuaderno, en esta lección, que es la última, pero pueden tener esta estrategia para todas las instrucciones cuando van a dar las escuelas. Nos sirve de una introducción para recordar qué estamos viendo. En este trimestre estamos viendo entonces la ley de Dios en la vida diaria para las hermanas de la sociedad femenil. Podemos recordar algunas cosas. Si durante el trimestre tuvieron algunas prácticas donde hubo más hermanas, alguna actividad que les gustó más, esa la pueden realzar. Y sobre eso comentar para poder entrar en materia también con la lección
de la semana. Entonces, vamos a la lección número 13. Voy a proyectar algunas cosas aquí. Voy a estarme cambiando entre pantallas. Voy a ir también quitando la cámara, las diapositivas. Y hermanos, vamos a tener esta dinámica entonces. En cualquier momento que se necesite alguna participación, por favor, avísenme, interrúmpame, pueden alzar la mano, pueden ahí en la herramienta del Zoom. Y vamos a ir avanzando en esta ocasión por párrafos y me voy a ir deteniendo sobre los párrafos para que podamos también participar si es que así lo necesitamos, ampliar alguna otra cosa y revisar otros elementos. Entonces, me tengo un segundito. Hasta aquí, hermanos. Las cámaras me imagino que no acostumbran ponerlas, ¿no? Entonces no las voy a ver, pero entonces voy a estar pendiente del chat. Si alguien quiere escribir en el chat, lo puede hacer. Si alguien quiere poner su cámara, voy a estar pendiente de la presentación, también de lo que quieran escribir, o pueden quitar el mute y si quieren participar, por favor me interrumpen. Voy a estar dando espacio para participar en cuando termine cada párrafo, si gustan, para que cerremos las ideas y vamos a trabajarlo así en esta noche. Entonces, eh, bien, más, ¿alguna duda, algún comentario? Ahorita estamos, eh, pues bastantes semanas, me da muchísimo gusto que podamos Sí. platicar. Y lo hagamos interactivo, hermanas, si gustan comentar alguna cosa, con toda confianza, el Sí, espacio es hermano. para ustedes. Vamos Eh, entonces a... sí, Sí, dígame. hermana, disculpe, si gusta, podemos encender la cámara o como usted considere, se puede hacer. A veces lo hacemos así para que tengamos mejor señal. A veces tenemos un poquito de distorsión, por eso apagamos micrófono, apagamos cámara, pero si usted gusta, podemos activar la cámara. Sí, el micrófono, si lo pueden dejar apagado, solamente cuando vayan a hablar, lo prenden, por favor, hermanas. Y la cámara como gusten, si quieren para verse, ¿no? Si no tienen buena señal, como ustedes lo decidan. Yo voy a estar pendiente aquí del chat, de cuando alcen la mano, o pueden interrumpirme cuando gusten. Y vamos a ir dando espacio conforme avanzamos en los párrafos. Sí, muchas gracias, hermana Emilia. Y entonces vamos a nuevamente ver acá el material. Un segundito. De igual manera, hermanos, tengo probablemente algunos temas con el audio. Si se escucha mal, por favor, avísenme. Si ya no me escuchan, por favor, avísenme de alguna forma. Y si no se ve lo que estoy presentando, también avísenme, por favor. Entonces, la lección, siempre cuando vamos a dar una lección, empezamos con el título y el objetivo. Es muy importante. Esas dos cosas nos van a dar la guía de lo que vamos a platicar y nos tiene que dar la pauta de cómo nos vamos a dirigir durante la sesión. Es muy normal que en las sesiones hablemos de muchas cosas. Entonces, es importante que quien da la lección tiene que prestar atención siempre al título y el objetivo. Si estamos hablando de otras cosas, tenemos que encontrar la manera de regresar al tema central, regresar al objetivo. Podemos hacer otros comentarios, pero es muy dado en que platicamos muchas cosas y sobre todo que nos salimos del tema. Entonces, dependiendo de los tiempos que tengan, eso es muy importante. Entonces, tenemos el cuidado del agua y los alimentos y el objetivo es fomentar la responsabilidad. Voy a ser un poco más grande esto, a ver si se puede. Fomentar la responsabilidad espiritual y práctica en el uso y cuidado de los recursos esenciales para la vida, como el agua y los alimentos, reconociendo que administrarlos con sabiduría y gratitud es una forma de obedecer al Señor. Los objetivos normalmente tienen verbos. Un objetivo bien planteado inicia con verbos, normalmente infinitivo. Estos están muy largos, pero ¿cuál es el tema aquí entonces? Fomentar una responsabilidad es la idea clave. Y después también aquí eh, mencionamos reconocer que administrar con sabiduría. Entonces, es fomentar la responsabilidad espiritual de qué? Del uso y cuidado de los alimentos, de esas cosas esenciales para la vida. Y además, reconocer que administrarlos es una forma de obedecer a Dios y honrar a su provisión. Recordemos que es la ley de Dios en la vida diaria. Vamos a ver algunas cosas en la ley muy interesantes en nuestra vida diaria que tienen que ver con el cuidado de las cosas que Dios nos da. Ese es el objetivo de la lección y sobre ahí tenemos que centrarnos. Entonces, hermanos, vamos a dar algunas participaciones. Vamos a ver Levítico capítulo 11, versículo 33 al 36. Si alguien gusta leerlo, hermanos, les voy a agradecer mucho. Si tienen sus Biblias, si alguien quiere participar, por favor puede quitar el mute y nos ayuda, por favor, con Levítico 11, del 33 al 36. Yo, mi hermano, pasa vos.
Paso adelante, hermana, gracias. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, todo lo que estuviere en ella será inmundo, y quebrantaréis la vasija. Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasijas, será inmunda, y toda bebida que se bebiere será en todas estas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Milka. Entonces, aquí, hermanos, lo que vemos en la lectura es parte de la ley que quizás muchos no conocemos o no lo aplicamos. Dentro de la ley de lo inmundo y lo limpio, lo que se puede comer y lo que no, el Señor nos manda algunas cosas muy especiales. De cuando hay algunas situaciones con los animales que caen dentro de ciertos recipientes, algunos de ellos se tienen que quebrar, algunos no, algunos se pueden lavar, algunos se tienen que hacer algún procedimiento. No vamos a entrar en detalle al análisis de esta ley. Por favor, estudienla en casa. No se metan tanto en este tema de exactamente cómo es el procedimiento. El objetivo en la lección es el que nosotros podamos hacer esa reflexión de fomentar la responsabilidad. No es tanto el análisis de esta ley. Sin embargo, es importante comentarla, saber que existe, preguntarle a los hermanos encargados si quieren ampliar del tema, pero es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos dice es, dentro de las cosas que nosotros nos tenemos que cuidar, también hay reglas que nosotros necesitamos observar para nuestro bien, para que tengamos salud a la hora de poder tener esos alimentos y esa agua que bebemos. Es tan importante que el Señor nos dice cómo tenemos que tener algunas precauciones cuando algo sucede. Ese es el objetivo. Y el versículo para memorizar, ¿alguien lo quiere leer, hermanas? Levítico 11:36, aquí mismo que acaba de dar mi hermana Milka. Sí, hermano, yo lo doy. Adelante, hermana. Versículo para memorizar. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiese tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Levítico 11:36. Amén. Amén, muy bien. Entonces, de lo que comentábamos, algunas cosas quedan inmundas, como lo que es barro que se tiene que quebrar. Algunas cosas quedan inmundas y dice el versículo 35, derribar con cosas de hornillos, etcétera. Y hay cosas que quedan limpias, como la fuente y la cisterna donde se recogen aguas, limpias serán. Aquí es donde precisamente se está recogiendo esa agua que está moviendo, no es agua encharcada, no es agua que quede estancada, sino es en donde se está almacenando esa agua para beberla, pero también corre, por eso menciona fuente. Entonces ahí lo que menciona es que esa parte no queda inmunda, va a ser limpia cuando pasa este tema de los animales, cuando mueren ahí, etcétera, animales inmundos que mueren ahí. Entonces, esto nos da una introducción para lo que viene en la ley, que nuestro Dios nos pide que prestemos atención en cómo necesitamos cuidar las cosas en donde están ligadas con nuestro sustento, nuestra vida diaria, lo que comemos, lo que tomamos, y ese es el cuidado que nosotros necesitamos, como dijimos en la lección, fomentar la responsabilidad espiritual y práctica de ambos, y también reconocer que cuando hacemos eso, es una forma de obedecer a Dios y honrarlo. Ese es el objetivo de esto. Entonces, hermanos, tenemos preparado para ustedes dos presentaciones. Vamos a estar cambiando entre ellas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Y hay una presentación que está para quienes van a ser instructoras. Y vamos a ver algunas técnicas de cómo nos pueden ayudar, espero que les sirvan. Y también hay otra presentación que es material para proyectar. En los diferentes esquemas de cómo se estudia la sociedad femenil, tenemos, por ejemplo, hay quienes estudian entre semana, hay quienes estudian el sábado, hay quienes estudian unas horas, hay quienes estudian poco tiempo, hay quienes tienen pocas hermanas, muchas hermanas, hay quienes tienen proyectores, hay quienes no tienen la forma de utilizar otro tipo de herramientas de tecnología. Entonces, con base en esto, la idea es que nosotros podamos utilizar las mayores herramientas posibles. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho siempre es en los párrafos, como lo hacemos a veces en la escuela sabática. Está organizado el tema bíblico para que podamos tener ideas en cada uno de estos párrafos
que podamos comentar, que podamos tener versículos que refuercen la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el tema, lo vamos a leer y traten ustedes de abstraer cuál es la idea central de ese párrafo. ¿Cuál es la idea en pocas palabras, en 3, 4 palabras? ¿Cómo podríamos resumir esto? Y de ello, a su vez, con nuestras propias palabras que entendemos, y probablemente ampliar con algo práctico e incluso con algún otro versículo, quizás como podamos darlo como adicional a lo que ya está. Entonces, repito, vamos a ver el tema, vamos a leer el párrafo y después vamos a pensar en eso, una frase que nos ayude para que yo pueda abstraer la idea del párrafo. Sencillo, que con pocas palabras, con 2, 3 palabras, una frase corta, yo diga de qué está hablando el párrafo. Después que yo pueda decir con mis propias palabras, en este caso vamos a poner una aplicación y un versículo adicional. Lo tenemos ya hecho para ustedes, hermanas, se los vamos a compartir. Y vamos a ir entonces viendo párrafo por párrafo y vamos a tener esa misma estructura. Lo vamos a hacer muy rápido, hermanos. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, este primer párrafo que dice el tema bíblico? Yo, hermano, Adelante, gracias. dice así, hermano. Dios es un Dios de orden, de vida y de cuidado por la creación. En las leyes entregadas a Israel no solo encontramos normas morales o espirituales, sino también instrucciones detalladas que muestran su interés por la salud, la limpieza y la administración responsable de los recursos naturales. En Levítico 11, 33, 36 se instruye al pueblo a evitar que animales muertos o impuros contaminen los recipientes donde se guardan el agua o se preparan los alimentos. En Deuteronomio 23, 12, 14, Dios ordena prácticas de higiene para no contaminar el campamento, especialmente cerca de las fuentes de agua. Esas leyes muestran que la pureza física y la salud también eran parte del llamado a la santidad. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 23, versículo 12 al 14 rápidamente. Igual si alguien lo tiene, hermanas, que nos pueda ayudar. Y entonces pensemos, ¿cuáles son? Puede haber muchas frases, puede haber muchas formas cada hermana puede tener una manera de tener una frase que le sea para ella lo principal de este párrafo. Cada una puede tener una idea que se le haya grabado más, algo que ella pueda también aplicar en su vida. Eso es lo bonito de las lecciones, que podamos enriquecerlas. Hoy no vamos a dar tanta participación por razón del tiempo, pero vamos a poner algunas ideas y se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan replicar también con las hermanas. ¿Ya tienen, hermanas, Deuteronomio 23, del 12 al 14? Sí, Heme hermano. aquí. Y Adelante, dice hermanos, así. adelante. Y tendrás un lugar fuera del real y saldrás allá afuera. Tendrás también una estaca entre tus armas y será que cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento. Amén. Porque Jehová tu Dios Sí, anda perdón. por medio de tu campo para librarte y entregarte tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, el Señor nos enseña que hay situaciones en donde es necesario siempre estar cuidando la salud, el orden. Dios es esa parte de la vida, del cuidado por nosotros. Aquí en estos textos son muy puntuales cuando hay prácticas de higiene cuando estaban en la guerra. En la guerra, en el campamento, tendría que haber higiene para que no hubiera una contaminación ahí importante. Cuando muere un animal, nosotros tenemos cosas de higiene que también nos ayudan para ver qué podemos hacer y qué no para poder limpiar. Y ahí podemos comentar algunas cosas. Con las hermanas les podemos decir, a ver, hermanas, por ejemplo, hoy, cuando estamos de viaje en la carretera y alguien tiene pues necesidad y no hay dónde en la carretera, nos paramos en el carro y ¿qué hacen? ¿Alguien lleva una estaca o se hace ahí en el monte y en el monte qué hacen? ¿Podemos aplicar algo de esta ley o no? Por ejemplo, lo de Levítico. ¿Qué pasa cuando un ratón se muere dentro de la casa, está en la cocina? ¿Qué hacen? ¿Cómo limpian? ¿Qué utilizan? Y esto es muy interesante, cómo podemos llevar algunas cosas que en la práctica nosotros tenemos que tener higiene, pero a su vez en la ley de Dios,
pone cosas que tenemos que hacer precisamente por nuestro cuidado y por nuestra higiene. Me detengo un segundo más. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? De mi parte, Todo todo bien, bien. hermano. ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Voy a proyectar ahora un segundo estas diapositivas. Esta es la presentación para las instructoras. Entonces, tiene el nombre de la lección. Está muy plana, no tiene imágenes, está muy sencilla y tiene estos elementos que comentamos. El primer elemento es cuando en el primer párrafo, ¿qué me llevo yo? ¿Cuál es la frase que se me quedó? ¿Cómo puedo resumir? ¿O qué es lo que quiero realzar? Si se fijan al principio del párrafo decía eso, Dios es Dios de orden y de vida. Eso me gustó a mí, lo pusimos como una frase, como para tener ese foco. El primer párrafo queremos hablar de que Dios es Dios de orden y de vida y ponemos esos ejemplos. ¿Qué más? Dice el párrafo 1. Son estos tres elementos. El párrafo 1, estamos poniendo otra vez esa frase, que Dios es Dios de orden y de vida, y ponemos alguna reflexión o nuestras propias palabras de lo que está hablando ese párrafo. La creación, las leyes de la higiene, etcétera, que ya lo comentamos ahorita. Nos puede servir de una guía para tener con nuestras propias palabras cómo explicarlo. Ahora, la aplicación, segundo punto. La aplicación. Entonces, cuando nosotros cuidamos el agua y cuidamos los alimentos, es obediencia a Dios. No es un asunto opcional, es un reflejo de santidad. Cuando nosotros cuidamos esta higiene, el agua, los alimentos, obedecemos a Dios. ¿Por qué decimos que obedecemos a Dios? Porque está en la ley. Y al poner nuestro Dios la ley en la obediencia, que esta es una ley muy hermosa porque es para nuestra salud. Entonces, podemos empezar a ligar. No es nada más situación de conciencia, también es cuestión de obediencia a Dios. Y con esto, una idea adicional, el versículo que podemos poner también, es Génesis 2, versículo 15. Génesis 2:15, cuando está hablando de la creación, hay una parte muy interesante que vamos a recordar. Dice Génesis 2:15 que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Entonces, el hecho de que el Señor ponga al hombre para cuidar lo que le da, le dio un huerto y lo puso ahí para que lo cuide, para que lo labre. Esto, hermanos, es muy importante porque nos da esa forma de orden y esa forma de mandamiento que también nos pone para que nosotros podamos cumplir y cuidar lo que Él nos dio. Y estamos hablando del Edén. Ese paraíso también dice, el Edén no se va a cuidar solo, lo tienes que cuidar tú, lo tienes que labrar tú. La bendición la da Dios a través de eso, pero el hombre tenía que hacer cosas. Eso es muy importante realzar. Entonces, Dios es un Dios de orden y un Dios de vida. Esto lo vamos a hacerlo en todos los párrafos. Vamos a tener una idea central, de una frase que me recuerde o que me diga la guía del párrafo, alguna con las propias palabras que nos hable de ese párrafo, una aplicación de cómo podemos comentar esto y además un versículo adicional. Vamos a hacerlo así, hermanos. Entonces, vamos al siguiente párrafo. ¿Alguien, hermanos, les gustaría leer? Lo voy a proyectar también. El segundo párrafo. Dice así, Hermano, hermano. pasa a vosotros. Gracias, hermano, gracias. Perdón. Dice, el agua y los alimentos son recursos esenciales para la vida. Cuidarlos no es solo una práctica de sentido común, sino un acto de obediencia a Dios. Él es quien provee el pan de cada día y quien hace descender la lluvia sobre la tierra. Cuando descuidamos estos recursos, desperdiciamos o contaminamos, estamos despreciando un regalo divino. La Biblia enseña que Dios aborrece la negligencia y llama a su pueblo a vivir con responsabilidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a leer esto entonces. El Señor es el que hace descender la lluvia, es el que nos da para todos, dice el texto. Vamos a leer Salmo 65, versículo 9 y versículo 10. Vamos a jugar esgrima bíblico, hermanas, esta noche. Quien lo encuentre primero lo lee. Si yo lo encuentro primero, les gano y lo leo. Ya lo tengo, hermano, lo leo. Adelante, hermana, adelante, adelante, gracias. Dice, visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Amén. Amén. Una de las prácticas que tenemos acá en Yucatán, siempre en la época de la fiesta de las cabañas,
como los hermanos también muchos tienen sus parcelas, se dedican al campo, también se hace un culto y se hace una oración muy especial para dar gracias por esta bendición. No sé si ustedes lo acostumbren en sus regiones, hermanos, pero acá donde acostumbramos también que le damos gracias a Dios por la bendición de la fiesta, por la bendición de la lluvia, por la bendición de la cosecha. Lo hacemos obviamente en la fiesta, pero también agradecemos de esa forma muy enfocado a eso, a que reconocemos que todo viene de Dios. Y cuando agradecemos y reconocemos que todo viene de Dios, nos hacemos más consciente de que lo que tenemos es su bendición. Y entonces cuidamos el agua, entonces cuidamos la comida, entonces no desperdiciamos, entonces lo apreciamos. Cuando estamos en un lugar que tenemos sed porque no hay mucha agua, se complica y lo apreciamos. En la Ciudad de México ha habido muchos problemas hace muchos años, hace pues, los últimos años de agua y quitan el agua en algunas colonias por muchas cosas que hay que hacer y se aprecia el agua. Cuando no tenemos las cosas es cuando precisamente vemos lo necesario. En Cabañas vamos a recordarlo con el pueblo de Israel. Cuando no tenían lo necesario, en el desierto Dios provee y ahí es donde valoramos más. Cuando nosotros damos gratitud a Dios con todo lo que tenemos, eso nos ayuda a reforzar que de su bondad nosotros nos sostenemos. Eso, hermanos, es más predicación, más para mensaje para nosotros. Y con esto, lo que podemos decir con nuestras hermanas es, bueno, ¿tú qué haces? Con las cosas que Dios te da, ¿cómo lo aprecias? Eh, ¿qué práctica tienes tú para agradecer a Dios de todo lo que nos da? Cuando hacemos la oración de la comida, etcétera, ¿no? Platicar con las hermanas. Vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 45, hermanas. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, mi hermano. Gracias, hermano. Dice, mas yo os digo, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Amén. Amén. Para todos. La bendición es para la tierra, justos e injustos, dice la escritura, sale el sol y llueven. Entonces, pues le damos gracias a Dios por sus maravillas. Dice Proverbios ahora, capítulo 12, versículo 27. Proverbios 12, 27. Dice así, hermano, el indolente no chamuscará su casa, mas el haber precioso del hombre es la diligencia. Amén. Amén, está bonito, ¿verdad? Está un poquito difícil de entender. Vamos a ver si tenemos alguna otra versión por acá. Déjenme ver si tenemos algo que nos ayude a tener Yo tengo otra otra forma versión, de... hermano. Adelante, hermana, ¿cómo no? Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Ujú. Se os voy a leer en la versión nueva internacional. Dice así, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Indolente, dice, el indolente no asa su presa, significa eso, ¿no? Que la persona que no es diligente, la persona que no está presta, pues no la atrapa, las cosas que quiere cazar no lo va a atrapar. Pero el que tiene diligencia, el que cuida de hacer las cosas ya posee una riqueza por esa forma de ser. Entonces, en otras palabras, Dios lo que dice es que no quiere que seamos perezosos, quiere que seamos diligentes, que cuidemos las cosas que nos da. Con la pereza y la negligencia es algo que no nos lleva a nada, y ese es un tema que nosotros tenemos que reflexionar. Ahora dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ¿no? ¿Cómo dice? Dice así, hermano. Gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Amén. Amén, muy bien. Todo lo que hagamos, siempre a gloria de Dios, sin negligencia y con lo que nosotros tenemos, darle gracias a Dios porque todo proviene de Él, ¿no? Vamos a ver entonces en la diapositiva que estamos poniendo acá el párrafo 2. Entonces, acuérdense, la frase que yo puse fue agua y alimentos como una provisión divina. ¿Por qué? Porque de eso se trata, reconocer que el agua, que los alimentos son cosas que Dios nos da. No es nada más de nuestro esfuerzo. Fíjense, aquí nos da las ideas. No es solo de nuestro esfuerzo, es de Dios. Él hace llover sobre todos y Él nos da el pan de cada día. Acuérdense estos textos que el maestro también nos decía, ¿no? Ahora, siguiente, ya vimos el título, la frase que nos ayuda para el párrafo, ya vemos la idea central con nuestras propias palabras
Y una aplicación. Aplicación, no debemos desperdiciar lo que Dios nos da. Cada vaso de agua, cada bocado de pan merecen gratitud y merecen responsabilidad. Aquí podemos nosotros como actividades y como algunas situaciones, en las iglesias, fíjense hermanos que tristemente se desperdicia comida. El desperdicio de la comida es algo algunos de nosotros nos pesa mucho. Quienes hemos probablemente visto o vivido situaciones de escasez, cuando sabemos lo que es el hambre, cuando sabemos, como les decía hace rato, ¿no? Cuando estamos en el desierto, valoramos el agua, ¿no? Cuando estamos en lugares donde no hay para comer, aprendemos a no desperdiciar la comida, no tirar. Pero hay quienes no tienen esa costumbre. Hay quienes simplemente no les gusta y no se lo comen y lo tiran, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que, por ejemplo, pudiéramos reflexionar con la sociedad femenil, que normalmente son las que nos apoyan en todo esto, es cómo están en las localidades. En sus localidades, ¿cómo organizan la comida? ¿Se desperdicia, no se desperdicia? ¿Cómo le hacen cuando alguien tiene alguna enfermedad o cuando tienen alergias? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo identifican a los niños melindrosos que luego no quieren comer nada? O los papás también que luego no les gustan algunas cosas, simplemente lo dejan, no lo coman o lo tiran, ¿no? Eso es muy importante, hermanos, porque en la lección de esta ocasión significa eso. Dios nos da y no podemos estar tirando ni desperdiciando. Eso está mal y está mal delante de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, todo don perfecto, lo voy a leer, dice Santiago, todo lo que Dios nos da, eh, menciona, dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa buena dádiva y el don perfecto es de Dios. Y es muy importante, hermanos, esta parte de la reflexión. Aquí sí podemos aprovechar con las hermanas. Si ustedes identifican hermanos que desperdician, la idea no es con esto hacerlos sentir mal ni regañarlos, sino encontrar una estrategia para hacer conciencia de que no podemos desperdiciar. ¿Y cómo le hacemos? Ustedes probablemente si están dando instrucciones, algunas son primeras atalayas o encargadas de la femenil. ¿Cómo podemos organizar distinto y estar pendiente de que no se desperdicie los recursos? Acá en algunas localidades, acá en donde hace mucho calor, que seguramente en algunos de los lugares donde ustedes están también pasa, tenemos que poner agua. Tenemos que poner agua para tomar. Y también el agua se desperdicia. De repente se sirve en un vaso, en otro vaso, y hay vasos por todos lados con agua que no se terminan, ¿no? Y entonces se tiene que tirar y eso es un problema que necesitamos aprender, que esto es educación, es una educación que necesitamos, que es educación de casa, que muchos no tenemos y pues nos corresponde en esta ocasión reflexionar y reforzar eso, ¿no? Entonces, eso es importante, tenemos buen material para poder trabajar con todos, con la congregación y con nuestras hermanas. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Sí, hermano, yo mire, en la localidad que nosotros estuvimos un tiempo, había unos hermanos ya mayores, entonces vivían solos. Lo que hacíamos en la congregación con las hermanas era la comida que sobraba, se la poníamos en tóperes y le decía al hermano, cuando llegue, métala al refrigerador o tome lo que va a comer y poco a poco vaya usted ahora sí que tomando de ahí. Eso es lo que hacíamos nosotros para no desperdiciar la comida, hermano. Muy bien, muy buena idea. Muchas gracias, hermano. Sí, identificar. Muy bien, hermano. Ahora, eso es porque esa comida no estaba servida en los platos, ¿no? Estaba almacenada de antes y ustedes la identificaban, ¿no? Sí, hermano, es correcto. Y con las personas que, por decir en mi caso, yo no puedo comer chiles y cosas así, y como hacemos buffet aquí en el Tejocote, lo que pasa es que uno ya va tomando, las hermanas saben, llevan verdura y ya sabe uno, yo tomo a la mejor verdura y tomo nopalitos y así. Entonces, todos llevan de todos para que los hermanos puedan comer lo que ellos deben comer o puedan comer, porque muchos no podemos comer ciertas cosas. Muy bien. Ahí se organizan entonces, se pone, todos llevan la comida, se pone al centro o en algún lugar y de ahí te empiezan a servir. Cada quien se sirve lo que va a comer. Eso ayuda mucho a no desperdiciar, porque así ya Es saben, correcto. bueno, si yo no puedo comer, pues para qué me sirven, ¿no? Muy bien, muy buenas ideas, hermana, muchas gracias. Y así cada localidad es diferente, ¿no? La idea es eso, ver qué nos funciona, qué no, y nada está escrito en piedra, ¿eh? Si una estrategia no funciona, hay que cambiarla. Si en una localidad empieza a crecer,
también hay que cambiarlo. No es lo mismo organizar la comida para 10 personas que para 40. Entonces hay que ir ajustando y nos va a ir dando pues estas pláticas y también la forma en la que el objetivo principal es la convivencia, la comunión, el agradecimiento a Dios y que no se desperdicie, que no se tire comida. Eso es muy importante, encontrar esa mezcla, ¿no? Está bonito este párrafo, ¿no? Vamos al siguiente párrafo, hermanos. ¿Quién me ayuda a leerlo? Déjame proyectar por acá. Estamos en el párrafo número 3, donde dice cuidar el agua. Ahí lo leo yo, hermano. Sí, ¿cómo no? Sí, Ah, Dice así, cuidar el agua implica acciones como evitar su desperdicio, mantener limpias las fuentes, no verter residuos ni basura en ríos o drenajes y enseñar a las nuevas generaciones que el agua no es ilimitada, sino una bendición que debe valorarse. De igual manera, cuidar los alimentos significa almacenarlos correctamente, no tirar comida innecesariamente, compartir con quien tiene necesidad y preparar los alimentos con higiene y respeto, porque es la provisión que Dios nos otorga. Ay, mi Amén, hermano. muchas gracias. ¿No? Este párrafo es muy bonito también, ¿no? Las cosas que hace muchos años, cuando se empezó a vender agua embotellada, era algo muy curioso, ¿no? La gente decía, este está loco, ¿cómo cree que, cómo va a vender agua embotellada? O sea, ¿quién le va a comprar, quién va a estar comprando agua embotellada? Y hoy es lo único que podemos tomar. Ya no podemos tomar agua de la llave como lo hacíamos antes en algunas ciudades de México. Se hacía antes, pero ya no, ya no es posible, hace daño, ¿no? Y en algunos otros lugares todavía se puede, en algunos países también el agua es muy limpia, se puede hacer, en este país ya no, y de hecho es un problema, ¿no? Entonces, pues lo vemos ahí, cómo cuidar, cómo compartir, cómo almacenar, todo esto lo tenemos que ir viendo también en nuestra vida diaria y pensemos un poco lo mismo que comentábamos, cómo yo cuido el agua, cómo evito su desperdicio. Hay varias cosas, ¿eh? Una es el agua para tomar y la otra es el agua normal. Por ejemplo, en casa a veces tenemos fugas y las dejamos ahí. Se cae esa gotita, y no nos importa, ahí está. No solo en el agua, también la electricidad, dejamos los focos prendidos. Esta lección es de educación que hacer conciencia que algunos quizás no la tuvimos, no nos enseñaron porque el agua sobraba, porque no había problema, pero hoy ya no. Y como ya no sobra el agua, tenemos que vivir de una manera diferente. Y entonces hay otro tipo de, por ejemplo, regaderas. ¿Qué regaderas ponen? Hay unas regaderas que se llaman de baja presión. Ayuda mucho porque se utiliza menos agua. Ciertos filtros. ¿Qué es lo que nosotros estamos en el día a día para nosotros cuidar? La otra es cómo enseñamos a esas generaciones de que no es ilimitado, ¿no? Estas generaciones ya lo saben, ya están viviendo estas cosas. Nosotros son los que nos está costando trabajo, ¿no? Ahora, almacenar correctamente. ¿Cómo almacenamos los alimentos? ¿Cómo almacenamos el agua correctamente para que no se nos eche a perder, para que no se tire después? Y también cómo compartimos con quienes tienen necesidad. Vamos a ver algunos textos. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 16 al 20 más. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Éxodo 16 del 16 al 20. dice así, esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Y Ujú. díjoles Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudriese, y enojóse contra ellos Moisés. Amén. Amén. Esta parte, lo que decíamos, es educación, pero también está en la ley, cómo el Señor nos dice, a ver, este recurso es escaso. Acuérdense cómo fue el maná. El recurso es escaso, no es que todo el tiempo esté, es un momento del día, alcanza, pero hay que evaluar cómo es la situación, lo que vayan a comer, no desperdiciar, va a criar gusano y además de viernes hacia sábado funciona de otra manera. La enseñanza hermana es muy, muy bonita, que seguro vamos a volver a profundizar en ella
en la fiesta de las cabañas, ¿no? Dice Lucas capítulo 3, versículo 11, ¿no? ¿Cómo dice? Heme Lucas, aquí, adelante, gracias. dice así, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. Amén. Cuando damos, y la comida es algo maravilloso, ¿no? Muchas veces cuando damos de comer a alguien, y véanlo, los niños, por ejemplo, cuando muestran precisamente este afecto hacia los demás, cómo comparten la comida a los niños es algo bien bonito. Cómo comparten los niños de lo que tienen y le dan a alguien más. Ese sentimiento es lo que tenemos que aspirar. Cómo, aunque nosotros a veces tengamos hambre, aunque a veces nos guste, cómo podemos compartir, ¿no? Y compartir para alguien que no tiene o simplemente por el gusto de compartir, de que estamos contentos, que lo hacemos los sábados, ¿no? Entonces es muy bonita esa práctica. Si en sus localidades no se reúnen para comer los sábados, desayunar o cenar, no sé cómo lo practiquen, traten, hermanas, de empezar a fomentarlo. Empiecen con algo sencillo, a lo mejor un cafecito, un pancito, pero traten de fomentarlo, porque en esta parte del compartir y de cuidar es una de las formas en las que ponemos en práctica la enseñanza de lo que Dios nos da y nuestra educación. No es fácil, porque tenemos educaciones diferentes y formaciones distintas, pero es muy buena oportunidad de practicar estas cosas tan bellas que el Señor nos enseña, ¿no? Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 17. ¿Quién lo tiene, hermano? Eclesiastés 10, 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora por refección y no por el beber. Amén. 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 Qué bonito, ¿eh? Cuando comemos, gracias a Dios, nosotros comemos y cuando comemos 3 veces al día o algunos hasta más, gracias a Dios. Gracias a Dios que hay la abundancia de la bendición y el Señor nunca nos deja desamparados. Y esa parte es cómo nosotros podemos también valorar. Ahora, voy a pasar rápidamente a la presentación. Recuerden, la dinámica aquí es la frase. La frase para este párrafo para mí fue cuidar, almacenar y compartir. Es de eso se trató el párrafo. Hay que cuidar, aprender a almacenar y aprender a compartir. Y la parte del maná, hoy también hay que almacenar correctamente con nuestras propias palabras. Y la aplicación, debemos enseñar en nuestros hogares el valor de no desperdiciar, de compartir con los necesitados y de mantener la higiene en todo lo que consumimos. La higiene es importante, hermanos. Es un tema de educación. Cuando vamos a diferentes localidades, hay lugares en donde las costumbres son diferentes. En la época de Jesucristo también había costumbres de higiene, de lavarse las manos. Aquí también tenemos costumbres de higiene distintas. Y hay que ver nosotros, cada uno de nosotros, pues qué es lo que nos hace daño, lo que nos hace bien y sobre eso replicarlo. Si en algunos lugares no saben que hay que lavarse las manos antes de comer, pues enseñarlo con amor y mostrarlo, aunque ustedes no lo crean, todavía existen lugares así. Y hay que llevar estas buenas prácticas también de higiene y de lo que se necesita para que nosotros nos podamos cuidar y podamos recibir y apreciar esa bendición de nuestro Dios. Proverbios 21:20, acuérdense, hermanos, es la idea central, las propias palabras, una aplicación, y en este caso estamos poniendo también un versículo adicional como material también para comentar si da tiempo, ¿no? Proverbios 21:20 dice, tesoro codiciable y pingüe hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipará, porque no sabemos y porque desperdiciamos y no cuidamos de las cosas que nuestro Dios nos dice. A ver, vamos al siguiente párrafo entonces, hermanos. ¿Quién me ayuda, por favor, con el siguiente párrafo? Yo, mi hermano, le ayudo. Gracias, maestra. Este cuidado también tiene una dimensión espiritual, así como no debemos contaminar el agua que bebemos ni los alimentos que consumimos, tampoco debemos permitir que nuestra alma se contamine con malas actitudes, orgullo o descuido espiritual, así como se cubrían los alimentos para protegerlos de impureza, también debemos cubrir nuestro corazón con palabra de Dios y vivir con limpieza interior. Amén, está muy bonito. Ya vamos ahora a la parte espiritual. La lección está enfocada en la parte física. Es muy importante entonces regresar al objetivo y ver. Estamos viendo cómo fomentar la responsabilidad espiritual y práctica en el uso de cuidados de recursos esenciales, como el agua, y reconociendo que con esto obedecemos a Dios.
Este párrafo ya no habla de esto, pero es un párrafo muy bonito, porque ahora nos está llevando a algo espiritual, pero no es el objetivo de la lección. Por eso es muy importante ver hacia dónde queremos ubicarnos. Si aquí nos podemos a platicar, nos vamos a ir con todo lo espiritual, con el agua, y está bien, pero el punto es para dónde queremos que vaya nuestra lección. Si en nuestra localidad tenemos una situación de desperdicio de alimentos, mi sugerencia es que se enfoquen en lo físico, hay que arreglar eso. Si en nuestra localidad cuidamos los recursos, tenemos bien el agua, las familias cuidan todo esto, entonces podemos darle énfasis a esta otra parte de lo espiritual. Pero el punto es hacia dónde nos lleva. Son lecciones muy amplias que nos dan mucho material para poder platicar con nuestras hermanas. Ustedes identifiquen cuál es la necesidad que hay en su localidad, en la sociedad femenil o en general, y sobre esa enfoquen un poco más los párrafos o pueden ahondar más. Vamos a ver Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23, hermanos. Quien lo tenga, por favor. Dice así, sobre Sí, toda hermano. cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Esta analogía es muy bonita, ¿no? Así como cubrimos los alimentos, como estamos cuidando que las cosas no se contaminen, nuestra alma igual, nuestro ser tenemos que cuidarlo. Lo cuidamos en la parte física, no comemos comida echada a perder, no comemos agua de la llave porque nos hace daño. Lo mismo tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra alma y protegerlo, ¿no? De eso se trata. Ahí dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, hermanos. ¿Cómo dice? Heme aquí, hermano. Gracias, Dice hermano. así. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor a Dios. Amén. Amén. Este texto es muy completo. Lo que nos dice es limpiarnos de la inmundicia, pero en los dos sentidos, en la parte de la carne, en la parte física, las cosas que nuestros deseos y nuestros malos hábitos o nuestra naturaleza humana nos hace hacer, y la parte espiritual. Todo esto que llena nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, hay que cuidar las dos, dice el texto. Hay que perfeccionar esa santificación en el temor de Dios. Es un texto muy, muy bonito, hermanas. Este lo podemos resaltar también. Si le pueden, que eso lo aprendan las hermanas, está muy bonito este pasaje. Y entonces vamos a ver en la presentación que estamos, perdón, en la presentación que estamos revisando. Ahora la frase es pureza física y espiritual. Es lo que puse yo ahorita en este párrafo. Para mí el punto es la pureza, tanto física como espiritual. Y la misma idea, así como cubrimos el agua, nos cubrimos nosotros. Aplicación, guardemos nuestro corazón con toda diligencia, por ejemplo, evitando doctrinas falsas, pensamientos impuros, hábitos dañinos. Recuérdense de Filipenses, todo lo que es puro, de buen nombre, en eso pensar. En Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya vamos a la parte espiritual. Hay que tener esa pureza ya tanto física, pero lo vamos a trasladar a lo espiritual, hermanas. Y vamos al último párrafo, me parece que es el último. ¿Quién me ayuda, hermanas, a leerlo, por favor? Sí, Déjeme hermano. proyectar aquí también. Gracias, hermana. Dice así, Dios nos ha confiado el cuidado del cuerpo y del entorno. Ser mujeres santas también implica ser mujeres responsables con lo que Dios nos da, ya sea desde el hogar, enseñando a nuestros hijos a no malgastar, o desde la congregación, promoviendo hábitos saludables y limpios. Cada acción es una forma de glorificar a Dios. Cuidar el agua y los alimentos no es solo cuidar la creación, es respetar al Creador. Amén. Amén, muy bien. Normalmente el último párrafo cierra con esa idea. Tiene que llevarnos al objetivo. El objetivo es justo eso, promover todos esos hábitos saludables, tener esa acción, glorificar a Dios cuidando lo que nos da. De eso se trata, de que nosotros hagamos esa reflexión, que fomentemos ese cuidado y que al hacerlo dejemos bien claro que es respeto al Señor y respeto a su ley. Y por eso normalmente el último párrafo nos va a ayudar a cerrar. Si no nos ayuda con esto, podemos regresar al objetivo y volverlo a revisar. Y entonces, tengo también en la presentación este último párrafo, que está cerrando también la idea. El último párrafo es la mayordomía y la responsabilidad. Somos mayordomos, ustedes son mayordomas. Eso es que un mayordomo es aquel que administra, el que cuida, el que tiene todos los recursos de ese hogar, en este caso de algo en específico, y es su responsabilidad la administración de ello. Y por eso nosotros también lo somos así, nos hizo administradores, a ustedes hermanas administradoras de lo que recibimos.
Y aquí un pequeño mensaje. Como mujeres santas debemos enseñar a nuestros hijos y dar testimonio en la comunidad del cuidado responsable del agua, alimentos y del alma. Dice Mateo 25:21, ¿no? Hay que ser fieles. Aunque seamos fieles en lo poco, dice el texto, nos va a poner en lo mucho, dice el maestro. Y Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 2, dice el texto que en los administradores, menciona otra palabra, lo voy a leer como dice la Reina Valera, dice Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 2, dice así, Primera Corintios 4:2, dice así, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Significa los que administran. Ustedes, hermanas, como amas de casa, como esa cabeza de familia, en la educación, en el hogar, en la parte de los roles que Dios nos da, somos esos administradores, esos dispensadores, dice aquí el texto, y cada uno tenemos que ser hallados fieles. Y hermanos, por último, en esta presentación, esto es material adicional, espero les llame la atención esta analogía. Me gustó cómo hace la escuela esa analogía entre la parte física y la parte espiritual. Y quiero hacer esta analogía espiritual ahora yo. Vamos a ver cómo, pensemos en el agua que es la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Vamos a hacer esa analogía. Por un instante, denme esa oportunidad de imaginar con ustedes. El agua con esa palabra como esa palabra de Dios, el elemento físico y una analogía espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con el agua? Comentamos que hacemos varias cosas, ¿no? La filtramos, la purificamos, la guardamos en tinacos, cisternas, la almacenamos de manera correcta, la compartimos, reparamos fugas cuando hay problemas y prevenimos su contaminación. Si eso lo hacemos una analogía con la palabra de Dios, nos sale un tema muy bonito. Espero que les llame la atención. Probablemente los obreros quieran predicar algo así. Está bonito, hermanos. Así como la palabra de Dios es esa agua, también hay que purificarla, hay que poner esos filtros, hay que tener esa santificación, el discernimiento, la sana doctrina. Lo que recibimos hay que aprender a filtrar. No todo lo que escuchamos nos va a llevar. A veces escuchamos doctrinas que no son correctas. Es importante filtrar. ¿Cómo la guardamos? ¿La atesoramos en tinacos, cisternas, el agua? ¿Cómo atesoramos la palabra? ¿Qué tanto la aprendemos? ¿Qué tanto la memorizamos? ¿Qué tanto tenemos de la palabra de Dios lista? También para aplicarla, para practicar. Si la almacenamos correctamente, está ahí, pero hay que aplicarla. La tenemos que practicar, no solamente almacenar. La compartimos. El agua se comparte. En regiones donde hace mucho calor, como aquí, lo primero que alguien pide cuando viene es un vaso con agua y de verdad que así es. El agua en la palabra es lo mismo, hermanos. Hay quienes necesitan de esa agua y hay que evangelizar, hay que ayudar, hay que socorrer, hay que reparar fugas. Cuando tenemos un problema y se está tirando esa agua, hay que arreglarlo. Si tenemos problema, delante de Dios hay que corregirlo. Si algo estamos desperdiciando esa palabra, si se nos está escurriendo, hay que corregirlo para que esa palabra se quede, hermanos. Y cuidar que no se contamine, cuidar que tengamos nosotros en nuestra doctrina, que tengamos la palabra de Dios pura, así como nos gusta esa agua fresca, pura, lo mismo la palabra, buscar que tengamos la manera de almacenarlo, de purificarlo, de compartirlo, de cuidarlo, eso es muy importante, hermanos, con lo que yo quería pues terminar en esta tarde. Y al final aquí hay una conclusión. Y aquí la idea es que le pregunten a las hermanas, pues bueno, cada quien pueda concluir con sus propias palabras. Y aquí ponemos algunas frases, que cuidar es obedecer, etcétera, ¿no? Y también hay que cuidar la parte del alma y algunos pasajes bonitos, ¿no? Como lo que decía el maestro, que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? Y que el Señor nos ayude, pues, a ser administradores fieles, como decía Corintios. Y hermanos, quiero hacer una pausa para preguntarles, hasta aquí, ¿tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta de cómo impartir la escuela, algunas otras ideas? Estuvo muy bonita la clase. Hoy aprendí de qué otra manera poder llegar a las hermanas. Hermano, yo me quedo con eso. Esa otra forma que nos acaba de dar usted me pareció muy, muy genial y creo y espero ponerla en práctica este sábado. Me gustó mucho, hermano. Bendiciones. Igualmente, me da mucho saludarla y Dios les bendiga también. Y qué bueno, hermanas, que nos podamos llevar diferentes formas. Hay muchísimas maneras de dar una escuela, hay muchísimas maneras de exponer una lección. La idea es que cada quien veamos
pues cómo está las situaciones en nuestras localidades y sobre de eso podamos, pues precisamente tomar acciones, tomar medidas. Aquí se presta mucho para cambiar hábitos, para ver la educación y poder respetar y cuidar lo que nuestro Dios nos da. Vamos a poner las actividades, vamos a leerlas muy rápido. Y lo que nos menciona aquí son dos propuestas, una es en la iglesia y otra en casa. Si a ustedes les toca dar la lección, aquí lo que nos propone es hacer un periódico mural, ¿no? Entonces, dividirlo en tres secciones: el cuidado del agua, cuidado de los alimentos y cuidado del alma. Y la idea es que se coloquen imágenes, frases, etcétera. Aquí lo que pueden hacer, hermanas, si lo van a hacer ahí en el momento, por ejemplo, a lo mejor preparen algunas revistas viejas que tengan por ahí, recortes, periódicos, en donde puedan ir formando, pues a lo mejor palabras, ir recortando ahí imágenes. Lleven ya a lo mejor la cartulina o alguna hoja en donde, o el pizarrón donde lo vayan a hacer, ya llévenlo dividido en tres para que sea más rápido y pongan a las hermanas a buscar ahí esas imágenes. Si no hay otra forma, puede ser pues con dibujos. Pueden poner a las hermanas con hojas que cada quien dibuje y el dibujo lo van colocando en donde está la sección que le toca, ¿no? De los alimentos, del alma, etcétera, ¿no? La idea es, pues como convivir un poquito ahí con las hermanas y llegar a alguna conclusión con ellas, ¿no? La idea es, bueno, cada una de estas, a qué conclusión podemos llevar y tener un compromiso personal. Identificar si alguno de estas cosas no estamos haciendo como familia o como congregación o como iglesia y tener ahí algunos puntos para podernos comprometer. Con los niños, si alguien está creando niños chiquitos, también qué estrategias le enseñan al niño para estar cuidando las cosas, para poder valorar todo esto que nuestro Dios nos da, ¿no? Y la actividad en casa, pues lo mismo, reflexiones. Reflexionar, y esto, hacer las preguntas abiertas con las hermanas, que es lo que comentamos en esta lección. Estoy cuidando, estoy valorando, son regalos de Dios, los estoy apreciando como regalos. ¿Qué cosas tengo que cambiar en la casa para yo tener mayor cuidado? Me acuerdo que hace muchos años íbamos a, no sé si están acá hermanas de Villa, pero implementábamos algunas cosas de reciclaje en una casa de oración. Y pues estábamos haciendo el proyecto ahí con los jóvenes y pues los adultos, yo estaba muy jovencito, los adultos se reían de mí, se me quedaban viendo y se reían de mí. Y pues yo estaba tratando de hacer toda esta parte de separación de basura orgánica, inorgánica y todo este rollo. Y nada más se reían porque, pues en esa congregación en donde estaba, pues pasaba todo y se juntaba en el mismo carro, ¿no? Se la llevaban completa. Entonces era así, hermano, pues tú estás haciendo un esfuerzo, pero pues la verdad es que la basura no se separa. Cuando la mandan al carro, la mandan toda junta, ¿no? Entonces, cada quien ubiquemos en dónde tenemos oportunidades para hacer. Siempre hay qué cosas nosotros podemos estar verificando. Y la idea de esto es que nosotros tengamos en claro que cuidar las cosas que nuestro Dios nos da es una ley, es educación, pero también es una ley. Dios en sus mandamientos nos enseña a valorar y a cuidar y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Si tenemos algunas dudas en la ley, como esto de la alimentación y la limpieza y los lavados, acérquense con los obreros encargados para que les puedan pues dar más información al respecto si es que no lo han tocado mucho en las localidades. Y hermanos, por último, antes de cerrar el tema, les quiero compartir otra presentación que tiene lo mismo. Estas dos se las voy a poner aquí en el chat, hermanas, son para ustedes, con nuestros hermanos, para que ustedes las puedan revisar. Espero que les sirva de material de apoyo. Esta la voy a pasar muy rápido. Esta les va a servir más para si tienen proyector. Probablemente si tienen proyector les puede servir más. Si lo quieren compartir con las localidades, con las hermanas, todo esto es materiales para ustedes, hermanas, para que ustedes lo puedan utilizar, compartir. Y tiene un poquito más de imágenes. El texto tiene alguna introducción, pues algunas palabras que resaltan. El Dios es orden y Dios es Dios de orden y de vida. Algunos puntos de otra manera, ¿no? Que lo vimos en el primer párrafo. Las ideas principales, lo que Dios nos da como provisión, algunas imágenes, etcétera, ¿no? Aquí cómo cuidar. Esta lámina está bonita. La higiene, no desperdiciar, almacenamiento, compartir, la pureza física, la pureza del alma también. Cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, dar testimonio. Es otra forma, es lo mismo que estamos hablando, pero de otra forma para que las hermanas tengan más material, las familias. Esto se los vamos a compartir. La analogía esta final que hicimos del agua, así como los tinacos,
reparación de fugas, los filtros, está de otra manera presentada acá. Y la misma conclusión que comentábamos, ¿no? Dios nos permita, pues que nuestra vida sea un testimonio, que sea un testimonio de que cuando estamos con estas cosas en el corazón, pendiente de lo que Dios nos da, también lo honramos y también servimos a nuestro Dios. Entonces, el material es para ustedes, hermanas, y eh, por el tiempo y también por pues la manera en que lo estamos dando, lo hicimos de una manera distinta. Espero, hermanos, que les sirva el material, que les sirvan las ideas. Tienen nuestros contactos para seguir comentando alguna duda, alguna cosa posteriormente. También estamos a sus órdenes. Esta información se las vamos a pasar ahorita aquí en el chat o con nuestros hermanos pues organizadores se las van a hacer llegar también. Y quiero abrir el foro, hermanos, un segundito. No sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario para cerrar el tema? No, hermano, todo estuvo muy explicado. Perfecto. Gracias. Sí, gracias, hermanas. Sí, con mucho gusto. Gracias, hermanas. Yo El del mandé, chi- hermano, un mensajito que también podemos solicitar a nuestras hermanas si alguien puede compartir algunos tips para cuidar las verduras, el agua, las plantas. Yo creo que nos nutrimos todos, sobre todo nosotros las mujeres que somos administradoras de lo esencial, que es lo básico, la alimentación, y compartir entre todas. Sí, muy bien. Y justamente lo que decíamos en cada localidad, ¿no? Por ejemplo, si en algún lugar está, se presta mucho cuando hay las diferencias, por ejemplo, en matrimonios, las hermanas recién casadas, las hermanas que están empezando su hogar, con las hermanas que tienen experiencia. Aquí esto es fabuloso, ¿no? Así que prácticas, cómo le hacen para cuidar, esos tips que son, pues, muy bonitos, ¿no? También pueden hacerlo así. Cuando estamos en otra localidad, el chiste es identificar qué hay. Si en ese lugar hay personas que tienen mucho conocimiento de cómo se hacen las cosas, replíquenlo. Si ahí hay un problema de desperdicio, ataquen ese problema. Si hay una situación de necesidad espiritual y aterrizar esto al alimento del alma y no desperdiciarlo, la idea es que ubiquen por dónde. Y material, pues está todo esto, hermanos. Y justamente iba a comentar ahí en el chat, también están los comentarios de algunas de nuestras hermanas, de cómo hacen algunas cosas, de algunos comentarios sobre la forma a la cual se sirven para lo que comentábamos hace ratito, ¿no? En la comida. Hay algunas hermanas que reciclan el agua de lluvia, muy bien, hermanas, muy bien. Detallitos ahí de cómo almacenar en cubeta, ¿no? El agua que cae de las regaderas. En algún país, fíjense que hay algo muy curioso. En los sanitarios, las tazas de los baños, ahí está el lavabo. Entonces hagan de cuenta que como si vieran el baño de frente, ¿no? Tienen la taza y ahí está, ese es el lavabo. Entonces ahí está la llave y toda esa agua con la que se lavan las manos, pues llega a la caja del baño y esa es la que reutilizan. Y es una práctica que tiene muchísimos años, es muy común y aquí pues obviamente no hacemos eso, pero cosas tan sencillas que nos puede cambiar la manera de ver las cosas, que pues hay muchas formas, ¿no? En las que podemos, cada uno de nosotros, tanto tener alguna forma distinta en nuestro hogar, en la iglesia, y el punto siempre es, ¿cómo le hacemos para administrar mejor lo que Dios nos da? Esta Sí, ya creación va a acabar. nos fue dado justo para eso, para administrar. Nuestro Dios nos puso aquí para administrar su creación. Y la manera en que lo administramos, aprovechamos o no aprovechamos o desperdiciamos, también de eso vamos a dar cuentas. Por supuesto que lo vamos a hacer. El Señor nos va a llamar a cuentas de esto. Cuando yo te dije que cuidaras esto, que comieras así, que lavaras esto, que no desperdiciaras, yo te lo dije, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿No? Entonces, ese es el punto también principal para que nosotros podamos reflexionar. Hoy más que nunca, los recursos naturales estamos teniendo muchos problemas. Hay que enseñar a nosotros mismos, nuestras otras generaciones, cómo abordar todo esto para el mejor aprovechamiento y Dios nos permita pues seguir teniendo de su bendición. Y pues hermanos, sí, con esto termino mi exposición. Le doy paso a mi hermana Emilia. Muchas gracias por su atención. Y paso a vosotras. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Gracias. Gracias. Hasta vos, Gracias, hermano. hermano, por el tiempo que nos ha dado. Excelente explicación. Ya hemos tomado tips aquí, ya anotamos algunas cosas y como bien dice, nos va a compartir el material. Con gusto se lo vamos también a compartir solicitándolo ahí en la página de la iglesia del Departamento Femenil de la Coordinación Ensenada San Quintín. Ahí también pueden mandarme mensajitos y compartirlos también.
Pues que el Señor siga bendiciéndole, hermano, en su ministerio, siga dándole sabiduría, inteligencia, porque está haciendo una labor muy, muy agradable ante los ojos del Señor. Y pues estamos muy agradecidos que desde Baja California hasta acá llega la palabra de Dios también, de su trabajo. Muchas gracias y pues nos despedimos, pero no sin antes con la oración final. Nuestra hermanita Esther Sánchez, si tiene a bien de encender su micrófono, hermana Esther Sánchez, para que nos dirija en oración a nuestro Creador y darle gracias por todo lo aprendido en este día y para poder también enseñar a las demás hermanas. También vamos a culminar con la bendición final con nuestro hermano ministro, que nos dé la bendición final a lo último, hermana. Y a todas mis hermanas un abrazo muy fuerte y gracias por conectarse. Estuvimos como 50, creo que alcancé a ver, pero les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo martes. Adelante, Amén. hermana. A vos, hermano. Sí, hermana, gracias. Hermanos y hermanas, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido un momento de estudiar tu santa palabra y permítenos, Señor Dios, que la pongamos por obra y lo que hemos aprendido de cuidar el agua, cuidar nuestra mente, Señor Dios. Gracias porque tú nos das esos buenos consejos y nos has abrido el entendimiento. Bendice también a nuestro hermano ministro Ismael Valdominos, porque tú también le das sabiduría y entendimiento y nos ha aconsejado hacer el bien delante de tus benditos ojos. Y también que me digas a todas nuestras hermanas que nos hemos reunido y que nos hemos dado un tiempo para escudriñar tu santa palabra y que la podamos poner por obra, bendito Dios, y a todas nosotras nos sigas cuidando y nos sigas protegiendo, Señor Dios. Eterno Dios, mira que son favores que te pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, con todo respeto, con toda reverencia, no sin antes darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, gracias por la invitación. Qué bonito grupo de estudio, ojalá que más hermanas se puedan integrar. Siempre es bonito reflexionar y sobre todo si van a estar practicando para las lecciones, es algo muy valioso. Esperemos, hermanas, que puedan seguir, pues invitando a otras hermanas que tengan esa oportunidad para que se puedan seguir haciendo estos estudios. Muchas felicidades. Dios les bendiga siempre, hermanas. Y dice la bendición de nuestro Dios, con todo respeto y reverencia, su palabra letra dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Pasa a vosotras, semanas. Amén. Pasa Gracias, vos, hermano. hermano. Que Dios les Pasa vos bendiga. a todas, hermanas. Pasa vos, Gracias, hermano. hermano Ismael. Pasamos. Ismael.